y le damos la bienvenida a José Cáceres y a Romina Parfeniuca, a la radio municipal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por el convite. Bueno, Muchas gracias por invitarnos y recordar nuestro trabajo. bueno, gracias a vos, Parfe, por, bueno, también aportarnos información en un primer término cuando empezamos a hacer la idea esta de querer investigar. Más que nada, creo que hay un hilo conductor que nos toca a todos, ¿no? Que es la cantidad de vecinas y de vecinos que quizás nosotros sin saber estuvieron esa noche, ¿no? Y la cantidad lamentablemente de pérdidas, algunas extremadamente trágicas, ¿no? Como desde un bebé de 10 años, de 10 meses y jóvenes, ¿no? José, vos en su momento sos el director del diario Infosur y en el 2004, apenas sucedido los hechos, te tocó cubrir la noticia. Así es, nos tocó cubrir esa noticia que impactó en todo el país y que golpeaba a Florencio Varela. En ese momento no sabíamos en qué nivel, eh, pero bueno, justo sucedió sobre el fin de semana, las fiestas de Año Nuevo, cuando caímos a la redacción el 2 de enero, había que rearmar todo lo que significó el impacto en Florencio Varela. Y allí fuimos descubriendo que éramos varios los vecinos de Florencio Varela que habían fallecido en ese accidente. Tiene la particularidad, Varela, en principio, de tener algunas cosas. Por ejemplo, el caso de Carolina Aragonese, que era una rockera de aquellas, jovencita, 20 años, estudiante de la técnica número 1 ahí en Florencio Varela, ella vivía en Bosque, pero sus padres, esto está incluso en las redes sociales, en YouTube específicamente, cuando los padres, buscando a su hija, le notifican en vivo y en directo, transmitiendo la televisión en vivo y en directo, que su hija está en el listado de fallecidos, así sin ningún preámbulo, ¿no? Esto es una escena desgarradora que da un poco la imagen de lo que fue ese momento, ¿no? Como no se sabía quién estaba vivo, quién estaba muerto. Bueno, ese dato revela cómo fue la reconstrucción. Pero además, lo que vos marcabas, el otro gran golpe fue la nena de apenas 10 meses, la víctima más joven o de menor edad de las víctimas de Cromañón. Claro. Y además, el resultado de lo que fue Nico Flores, un niño de 4 años que buscamos intensamente durante varios días y que en medio de eso que significaba la reconstrucción había sido enterrado por error, con otro nombre. Manteníamos viva la esperanza de poder encontrarlo, insisto, un niño de 4 años. Todo eso significó Cromañón para Florencio Varela. De las 14 víctimas que hay, 9 son de una manzana ahí en la zona de Bosques, a través de que seguramente va a contar Romina, que siguió los pasos de la familia Bordón, que trabajaba en el lugar y que, bueno, lo que hizo fue invitar a otros vecinos para poder trabajar también esa noche en República de Cromañón y muchos de ellos no volvieron. Esa era la situación, digamos, cómo empezamos a reconstruir estas historias apenas habían pasado y cómo impactaban, como te digo, datos muy fuertes, ¿no? Claro, antes de preguntarle y de pedirle a Romina que nos detalle también todo ese trabajo que hizo periodístico después, ¿no? Vos, José, ¿cómo llegás a la conclusión o a la información de que hay vecinos de Varela que están esa noche, algunos ya muertos y otros siendo parte de esa tragedia? Nosotros, sobre todo con las secretarías de salud de los municipios, tanto de Florencio Varela, de Quilmes, de Berazategui, a través de algunos, nosotros teníamos ahí 8 meses, éramos muy nuevos, digamos, era otra época, había diarios impresos, entonces muchos de los familiares de la víctima se contactaban con el diario, pero más que nada la reconstrucción pasaba por eso, ¿no? Por las secretarías de salud de cada municipio
que iban buscando esa información, que la iban teniendo. Calculá que nosotros, esto fue el 30, nosotros salimos como edición impresa el 2 de enero, pero como había sido fin de semana nos permitió, digamos, tener un lapso más de tiempo y esto hizo que podamos reconstruir de las 14 víctimas, digamos, la mayoría la reconstruimos tanto en Berazategui como en Varela en esas horas, a tal punto que acompañamos a unas familias en el último adiós allí en el cementerio de Florencio Varela, donde eran momentos tremendos, ¿no? Recuerdo que allí estaban ese 1 de enero, estaban enterrando a mamá y a la hija en un mismo lugar con la escena que eso significaba, ¿no? Claro. Romina, vos te encontrás con una historia Eh, tan triste, ¿no? Tan, porque yo, Gus, yo era vecina de aquí de Florencio Varela. Yo la había visto por televisión, como muchos, esa madrugada en Crónica, días posteriores escuchando lo que fue la búsqueda de cada uno de los familiares. Y tiempo después, cuando ingreso al diario, surge esto de, vamos a ver qué pasó con las familias de Cromañón, qué acompañamiento tienen, qué tienen para contarnos. Y bueno, fue patear las calles de Bosques. Teníamos algunos datos de dónde vivían algunos, era golpear las manos. Recordemos, en esa época no existía casi la cámara digital, celulares no podíamos hacer, no teníamos los celulares que tenemos hoy, no existían muchas de las herramientas que hoy tenemos. Y era golpear las manos, no existían las redes sociales, Facebook, Instagram, nada, en YouTube. Y era una búsqueda paso a paso, ¿no? Por esta manzana me dijeron que había una persona que había fallecido en Cromañón, era golpear las manos, encontrarte a familias dolidas, ¿no? Que no querían hablar de ello, no habían pasado todavía 2 años. Y bueno, así llegué a la casa de la familia Bordón, ahí en la calle María Pirgal, creo que se llama, y las vías del tren, a metros de lo que es el arroyo San Juan, ahí en la zona de casi Ricardo Rojas. Y me encontré con que una familia de la esquina me decía, bueno, acá a mitad de cuadra hay una familia que perdió a un familiar, a la vuelta hay otra familia, y así fue encontrar a los familiares. En algunas casas, obviamente, la respuesta era el portazo, estamos dolidos, estamos deprimidos, perdimos a nuestros familiares, respeto. En otros, abrirnos la puerta, como fue en el caso de la familia Bordón, en donde la respuesta que teníamos era, hay un comedor, consulten ahí. Y sí, era el comedor de Rosa Sandoval, esta chica, mamá, que tenía a su esposo que trabajaba en República de Cromañón como mantenimiento y que iba con su familia a trabajar, ella cuidaba los baños, él hacía mantenimiento, trabajaba en la parte de contención de lo que pasaba allí y bueno, lamentablemente él, Juan, eh, pudo salir, pero no salió ni su esposa ni sus dos hijos pequeños. eh, de 10 y 8 años, tampoco salió su vecino, ese vecino que le había ofrecido ganarse unos pesos. Hablamos de Mendieta, Mendieta, que su señora estaba embarazada, que necesitaba ganarse unos pesos y que le dijo, che, vení, dame una mano, y lamentablemente se sumó a las víctimas. Eh, yo lo que encontré fue vecinos de Varela que necesitaban ser escuchados, necesitaban contar su versión. En este caso, Bordón era parte de República de Cromañón, de Chabán, que era su jefe. Él planteaba su verdad y pedía obviamente justicia, que fue uno de los vecinos que acompañamos hasta el día previo y posterior a declarar en el juicio por lo que fue República de Cromañón. claro. Jorge, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romina? ¿Cómo estás? Eh, a ver, esta pregunta es para ambos, los dos son periodistas, y sabemos que hubo una, no de parte de ustedes, porque he leído, digamos, lo que han escrito en ese momento,
y todo fue, me parece, han relatado, ¿no es cierto?, una historia que fueron en este momento dilucidando, ¿no? Pero creo que hubo una irresponsabilidad de los medios de comunicación en tratar el tema, de los grandes medios en realidad, porque estigmatizaron a la gente, ¿no? E incluso, bueno, apuntaban a que había una guardería en Cromañón cuando no la había, e incluso apuntaron a los padres porque los dejaron ir, ¿sí? Muchas veces, muchos han dicho eso. Cuéntenos un poco cada uno cuál es su visión en cuanto a los medios, ¿no? En ese momento. Yo siempre rescato lo que somos los medios locales, ¿no? Para contar otras historias. Y en ese marco creo que cumplimos. Recién decía Romina, hablaba de Evaristo Mendieta. Evaristo Mendieta murió rescatando a sus compañeros. Él era bombero. Su placa lo recuerda ahí en el destacamento de Bosques. Pero además, por ejemplo, estaba la historia de Juan Domingo Ledesma. Domingo Ledesma es el papá de la víctima más joven de Cromañón, como decíamos recién, la nena de 10 meses. Él no sabía leer ni escribir, por ejemplo, y aprendió a leer y escribir. Hay toda una historia detrás que tiene que ver con, digamos, con la falta de trabajo, ¿no? Él consigue trabajo en la Casa Rosada. Porque escucha su testimonio a través de algún medio de comunicación, Néstor Kirchner dice a este chico hay que conseguirle un trabajo. Y entonces comienza a trabajar en la Casa Rosada, pero no sabía leer ni escribir. Entonces aprende a leer y escribir para llevarle la carta a su hija y a su esposa al cementerio de Varela. Una carta que es tremendamente emotiva, como es la historia de Juan Domingo Ledesma. Entonces, digamos, nosotros creo que es cierto, como cada vez que ocurre, los medios concentrados, yo les llamo muchas veces los medios porteños, muestran los flashes, han venido mucho a lo de Nico Flores, que no aparecía durante un par de días largos, pero después se van con sus flashes, con sus fotos, con sus imágenes a otro lugar de impacto. Los que nos quedamos somos nosotros y ahí creo que nosotros contamos esas historias porque nacimos para eso, porque somos medios locales, porque queremos a nuestros vecinos, porque se inicia una relación. Yo le he visto a Romina llevando alimentos o donaciones al comedor de los Bordón, digamos. Entonces, hay otro tipo de relación a lo que son los medios porteños, los medios concentrados, y nosotros contamos, y gracias a Dios pudimos hacerlo, esas historias, las otras historias de Cromañón que son estas. Después, el debate está, mientras algunas familias defendían en el juicio, por ejemplo, a Bordón, otras a Chabán, otros no. Otros lo apuntaban, digamos, ¿no? Ese debate también se da y claro, es sano que lo podamos o que lo hayamos reflejado. Sí, Romina, contanos vos, ¿cómo viste esto? Creo que el objetivo siempre de Infosur tiene que ver con contar otras historias, esas historias que no se ven en los diarios grandes, que no se ven en las noticias porque es unos minutos nada más que pueden contar. Nosotros en esa jornada que me caminé todo Bosques, el objetivo no era que uno hable de callejeros o que hable de Chabán. El objetivo era mostrar a los varelenses y en aquel momento a todos los que recibían el diario, porque el diario en ese momento estábamos desde Avellaneda hasta La Plata, era mostrarles quiénes habían sido las víctimas, sus historias, esas historias que no habían salido a ningún lado, eran sus historias en donde hablaban de Rosa Sandoval y sus hijos, hablaban de un bombero o hablaban de nombres, eran solamente nombres, y nosotros le pusimos a esos nombres con una edad, sus historias, su biografía, para que no sean recordados solamente como un nombre, porque hoy, por ejemplo, si vamos a la zona de Once, a donde hoy está todo el homenaje que se le hace a las víctimas, no cuentan quiénes eran cada uno de ellos. Y nosotros, bueno, por eso tratamos de mantenerlo a través de los diarios versión papel, que están en el archivo en el caso de mi blog, de que la gente ponga República Cromañón y desaparezca el nombre de ese vecino de la casa, de 3 casas, o de 1 o 2 manzanas, o por la calle en donde pasaste siempre para la escuela cuando eras chico, y no sabías que ahí vivió
un pibe, una piba o un matrimonio que le gustaba tal música y que tiene una historia y que lamentablemente murió en República Cromañón por la negligencia de distintos estamentos. Claro. Sí, Jorge. Sí, me gustaría preguntar esto, ¿por qué? Porque, bueno, sabemos del trabajo que han hecho ustedes periodísticamente y a través de eso, les pregunto, en ese momento, ¿hubo un acompañamiento, digamos, no sé, municipal, nacional? ¿Realmente las víctimas o sus familiares tuvieron una contención psiquiátrica, no sé, o monetaria? Porque recién ahora, justamente, hace poco, hace unas semanas, salió una asistencia vitalicia, digamos, que mucha gente incluso o muchos familiares no deben saber, ¿no es cierto? Pero por eso, remontémonos a ese momento. ¿Ustedes consideran que tuvieron algún acompañamiento? Sí, hubo, mira, por eso te decía, nosotros la reconstrucción de nombres y apellidos se dio a través, la primera instancia, digamos, a través de lo que fue la Secretaría de Salud Municipal, tanto de Quilmes, Berazategui como Varela. A partir de allí hubo, estimo yo, algún acompañamiento respecto de lo que fue toda la asistencia. Eran momentos tremendos, digamos, no se sabían si estaban vivos, si estaban muertos. Eh, Después seguramente en todos los estamentos del Estado, tanto del gobierno nacional como del provincial y del nacional, calculo que siempre lo que falta, porque quizás debamos aprender, es algún acompañamiento del tipo de salud mental, ¿no? Para quienes padecen esta situación. Digo, Bordón perdió a su esposa y a sus hijas. Este caso que les contaba recién de Ledesma, que se enteran, digamos, Néstor Kirchner a través de la televisión, y a partir que estaba sin laburo encima, no tenía un peso partido al medio, hablamos del 2004, y escucha, y a partir de allí comienza la asistencia y todo lo que se reconstruye después. Digo, en estos casos me parece que siempre, me parece a mí, ¿no? Faltan las asistencias de salud mental y Claro. el Eh, acompañamiento, claro, a lo largo de los años, ¿no? Porque después los momentos se revivieron durante los juicios. y yo me acuerdo que me llevé la sorpresa de cuando llegamos a la casa de Bordón, era que ellos tenían un comedor que en su momento lo llevaba adelante en vida, Rosa, para contener a esos vecinos que venían de lo que fue la crisis de 2001, en donde muchos no tenían una fuente digna laboral. Y recuerdo que eh, hubo varios momentos que desde el diario hicimos el acompañamiento para que ellos pudieran continuar con ese comedor, esa copa de leche. Y me acuerdo que en su momento, después de que publicamos la nota, hubo un movimiento importante de la comuna en ese momento, desde Desarrollo Social, que activaron para que continuara lo que ellos decían, ¿no? Continuar con ese homenaje a Rosa, que era contener a los chicos del barrio. Que están en la zona cercana a lo que es el Arroyo San Juan, y que sabemos que el Arroyo San Juan eh, es un espejo de agua que en cada tormenta se producía en ese momento principalmente, habían inundaciones y ellos eran los que contenían y acompañaban a los chicos del barrio, ¿no? Y se continuó, recuerdo, por mucho tiempo ese comedor. Claro. Romina, hubo, bueno, una etapa crucial y que fue seguida por mucho tiempo, por los medios principalmente, y sabiendo que vos también trabajaste en el tema, que fue la etapa del juicio, ¿no? Las distintas etapas de los distintos juicios, de distintas sentencias que salieron, que entraron. ¿Cómo lo viviste vos y qué reflexión te lleva a vos los veredictos? Recuerdo que fue muy difícil, siempre participaban los medios grandes en lo que era el acceso a la cobertura del juicio, y nosotros eh, como medio local, como haber sido aquellos que estuvimos siempre llamando por teléfono a los familiares de las víctimas de Varela, contamos con el acompañamiento, obviamente, de la información que nos daban aquellos que declararon. Y yo recuerdo en este momento que a Bordón lo hemos tenido previo a,
a lo que fue el veredicto y él seguía teniendo su planteo de que, bueno, el juicio, eh, los condenados, él seguía defendiendo obviamente a quien había sido su empleador por cuestiones que él conocía internas, ¿no? Y también hablaba de la inoperancia de quienes debían controlar en la ciudad de Buenos Aires, que un espacio donde recibía personas para un recital tendría que estar en condiciones. Él se manejaba y tenía sus dardos hacia esas personas, ¿no? Claro, digamos que Bordón tenía una postura, o tiene una postura, igual que Sí, alguna vez lo charlamos también con Raúl Villarreal, recordará Jorge, en la cual la información que ellos dicen es que el trato entre Chabán y Callejeros era que Callejeros se hacía cargo de la puerta, de la seguridad y de toda la organización del evento, quedándose Chabán con su empresa, o sea, y su hermano, su socio, de las barras, o sea, de la venta de bebidas, ¿no? Arreglo que muchas veces se hace en distintos lugares donde, bueno, la banda cuando tiene una cierta notoriedad y tiene un cierto arrastre, se hace cargo de la puerta. Pero bueno, eso es lo que llevó, creo que fue el tema del juicio en sí, porque después está Claro. la otra parte, la parte del Estado, que la parte del Estado también ahí jugó un lugar preponderante, todo el trabajo que se hizo para deslindar muchas veces, ¿no? A los responsables consolidar. de las autorizaciones y de las inspecciones. Exacto. Sí, ese fue el debate también entre los familiares de las víctimas aquí en Florencio Varela. Si me permitís, Gustavo y Jorge, yo quisiera leer o darte los datos de quiénes fueron las víctimas, también en forma Sí, de homenaje, ¿no? De aquí en Florencio Varela son 14. Y ahí están. Bueno, Leandro Nahum Bordón, que tenía 8 años, había nacido el 8 de octubre del 96. Solange Milagros Bordón, que tenía 10 años, que había nacido en el 94. Matías Nicolás Calderón, que tenía 14 años. Roberto Daniel Calderón, que tenía 41. Liliana Escalante, que tenía 20. Nicolás Flores, el chiquito del que hablábamos, que tenía 4 años. Romina Yamila Flores, que es la mamá de Nicolás, que tenía 23. Luciana Ailén Ledesma, que tenía 10 meses, la historia que contamos, la víctima más chiquita de Cromañón. Jorge Gustavo Mancilla, que tenía 22 años. Evaristo Mendieta, el bombero, que tenía 39. Carolina Ragonese y Coman, que tenía 20 años. Griselda Noemí Ramírez, que tenía 21. Rosa Beatriz Sandoval, que tenía 38 años. Y Walter Zacarías, que tenía 23 años. Esas son las 14 víctimas que tienen un monumento ahí en Bosques, en la avenida Luján, víctimas de Cromañón de Florencio Varela, ¿no? sí, son las víctimas que perdieron la vida y después están todas las víctimas que Claro, quedaron de la pérdida de esas 14 personas, ¿no? es De verdad. esos hijos que quedaron huérfanos, esos Los padres que padres. quedaron viudos, que quedaron, y todos los vecinos y toda una sociedad, ¿no? Que se vio golpeada. Casi estás diciendo 2 o 3 familias enteras que fueron a trabajar una noche y no volvieron más, ¿no? Y muchas veces eso, no sé si llamar tragedia o masacre, pero creo que estamos más cerca de una masacre por todo lo que se dio, ¿no? A ver, José, se te puso mudo. A ver, ¿estamos escuchándolo ahí? Jorge, ¿vos me escuchás? Cubrí ese día Ahí la está. sepultura de una familia, fue tremendo. Ahora vi un poco. Sí, Jorge. Sí, sí. Eh, bueno, quiero decir algo porque, a ver, después con el tiempo se supo la coima que hubo. eh, Chabán cobraba $10 por cada 100 personas de más que había, para que la gente sepa, ¿no? Porque Chabán tenía dos caras, los músicos que hablaban muy bien de él y el público, bueno, se manejaba de una manera bastante dictatorial muchas veces, pero bueno, ese es otro tema, pero me gustaría así hacer la misma pregunta que le transmití a los dos sobrevivientes que tuvieron anteriormente, a Javier y a Diego. 20 años empujan a hacer un balance, ¿no?
¿Cuál sería para cada uno el balance? Y a veces pienso que estamos depositados en las puertas de 20 años otra vez, ¿no? Cuando, eh, digamos, en aquel momento, al año siguiente, por ejemplo, muchas de las actividades culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se habían mudado al conurbano. Para poder realizar aquí las actividades que allí se habían prohibido, ¿no? Y me surge si no estamos en las puertas de alguna otra cuestión similar. Si bien algunas cosas pudieron haber cambiado, sigue habiendo instalaciones que no están del todo aptas para algunos recitales, sigue habiendo explotación hacia los músicos, ¿no? En el trabajo cotidiano, en bares, en teatros, y a veces siento, más de lo emocional que de lo racional, que retrocedemos, ¿no? Con el peligro que esto ocasiona, como en el caso del Cromañón. Sí, también recordemos que hubieron tragedias también con en distintas situaciones, en locales de rock y también en recitales de música electrónica, que también eh, creo que nos da la pauta de que, como dice José, a mí me tocó salir a bailar al año siguiente de Cromañón y era personas contadas que podíamos entrar, pero hoy, ¿cuál es la realidad? Eh, no cambió la situación de los controles. Los controles no siguen existiendo. Bueno, recordemos cuando no sucedió el recital del Indio Solari en Olavarría, que tuvimos personas que estuvieron aplastadas. eh, ¿Por qué? Porque seguramente no hubo un control. Fiestas en campos, en donde se alquila un campo y los pibes entran y no sabe qué es lo que pasa y nadie se hace cargo de lo que pueda suceder ahí. Me parece que, como dice José, muchas veces retrocedemos y los que vivimos esa época y que empezamos a entrar a un baile o a un recital, a mirar los techos, qué era lo que había, si había media sombra o si había techo con telgopor, hoy no se lo toma en cuenta, ¿no? Hoy se entra o se alquila un lugar en donde Claro. no nos va a pasar, ¿no? La palabra es no nos va a pasar. Creo que el argentino se olvida fácilmente de las grandes tragedias. Sí, que quizás la tarea nuestra, ¿no? Como comunicadores, es hacer esa catarsis, ese análisis y esa retrospectiva, ¿no? No todo eso, no solamente homenajear a los que no están y a los que lo padecieron, sino también saber y comunicar que esto se sucedió por negligencia. No fue ni un accidente, ni un milagro, ni una tormenta, ni un rayo que cayó. Fue negligencia, fue corrupción, y eso es lo que realmente va a hacer que nosotros podamos seguir buscando la solución, ¿no? Y la justicia. Quiero agradecerles a ustedes dos, José, Romina, principalmente por comunicar y por hacer hincapié en las historias individuales de la gente, ¿no? Eso es lo que realmente va a quedar en el periodismo que hacen, en los hechos narrados, porque como decían hoy, no eran nombres nada más, no son números, son historias individuales que, bueno, que dejan a un barrio, a un pueblo, muy tristes. Y bueno, la mejor manera es recordar todo eso para que no vuelva a suceder. Desde ya, muchas gracias desde la Radio Municipal de Florencio Varela en este programa especial que quisimos hacer un poco para homenajear a los que no están, pero también poder compartir el análisis y el intercambio de opiniones sobre todo esto. Así que gracias Romina, gracias José por esto. Y bueno, esperemos el año próximo tener la posibilidad de seguir charlando. Ojalá que sean por motivos más agradables, pero siempre que sea necesario aunar fuerzas para comunicar, lo vamos a estar haciendo. Así será. Un abrazo, ¿eh? Gracias, Romina.